Olá, boa noite a todos, bem-vindos à live Hola, do buenas nosso noches a irmão todos. Pedro. Estamos Bienvenido pelo al live canal de nuestro Vida para o hermano Instituto Pedro Vida para Don Todos. por el Estamos aqui canal del depois de Instituto Vida um para Todos. final de semana de Estamos comunhão para aquí o nosso después de irmão Pedro e un seus final de convidados semana de comunión e tivemos um ponto de con inflexão el hermano para Pedro y sus começar a live um pouquinho invitados. diferente, Tenemos un baseado no punto de projeto que inflexión. Deus Vamos a fez. comenzar esta live de una O irmão manera Pedro falou que agora que diferente. nós temos as El hermano ferramentas Pedro habló que ahora tenemos las consolidadas, herramientas estão prontas para a consolidadas, gente usar ela em listas, larga escala e para que trabalhar ainda mais. todos podamos usarlas en gran Então, escala y aún trabajar más. Yo está estaba trabalhando com hablando con ferramentas de los software, hermanos de del equipo. meditações. Nosotros trabajamos con Estamos herramientas como trabalhando para uma software. mudança de cultura primeiro. Trabajamos en un Estamos cambio com por muito todo mundo usando, primero depois de vai ser cultura. fechado. Mas a hora que essa ferramenta prova a sua eficiência, o Más seu valor, ahora, cuando nós estas herramientas se ve la aplicado em larga eficiencia y el escala valor nas companhias, nas aplicada a gran empresas, a gente escala está nesse momento. en Eu vou nuestras deixar o empresas, Pedro explicar mais isso depois, yo voy a dejar que el que elas hermano são Pedro acessíveis a explique más todos esta, nós esta cuestión. para darmos Ellas son más accesibles a esse nosotros salto aí de para trabalhar e darnos continuar conquistando a este terra. salto, Boa cambio noite, de irmão Pedro. trabajar. Boa Buenas noches, noite, hermano Pedro. André. Boa noite, Buenas Edson. noches, Andrés. Né, você comentou isso Usted rapidamente, comentó eso mas o rápidamente. difícil é a mudança de uma cultura, Lo né? difícil es A cambiar una gente cultura. vem de uma cultura antiga Venimos de una cultura e, de certa antigua forma, estamos um pouco y viciados de naquela cierta manera estamos cultura. E viciados quando con o esa Senhor vieja nos cultura. introduz, né, Y cuando el novas Señor nos ferramentas, introduce parece con que nuevas existe uma herramientas, certa resistência ou parece que inércia, tenemos né, una para aplicar resistencia o naquilo que é inercia novo para e por aplicar tanto lo que es precisa nuevo. Y por lo tanto, período, né, de se adaptação necesita tener un para a gente periodo de realmente adaptación para nos realmente despertarmos da necessidade dessa despertarnos mudança de cultura, y né? ver la E, necesidad de cambiar esta e isso que cultura. nós conversamos nesse Y final de eso es lo que semana. estuvimos conversando Aliás, este fin de começamos a semana. conversar no final de semana com uma Comenzamos a comunhão, conversar este fin de né, da semana en região una 6 que comunión veio con em la región peso, 6, graças a que Deus, vinieron mais de muchos hermanos, 500 irmãos más e de irmãs 500 estiveram hermanos y presentes na hermanas que instância. estuvieron E tanto presentes é en la que nós tivemos instancia. que estrear Tanto uma es nova sala que tuvimos que para que estrenar os irmãos que una nueva assistiram a sala. gravação, Los né, ou hermanos assistiram depois que vieron la tanto a grabación transmissão, mas depois a gravação, o acompañaron la perguntaram, né, transmisión, onde preguntaron, aconteceu aquele evento, ¿dónde fue eso? porque os irmãos não reconheceram Porque aquela los sala. hermanos Aquela no sala reconocían esa sala. Y esa foi uma sala sala maravilhosa es que un o salón Senhor nos deu, maravilloso que el embora Señor nos dio, aunque, aquele primeiro piso do aunque aquel centro de primer piso centro del centro de de convivencia, convenções de Gênesis, que nós convenciones, Génesis, chamamos agora, né? que lo llamamos así ahora, A parte térrea ainda não esteja totalmente aunque no está pronta, totalmente mas nós já listo, estamos usando pero uma ya sala podemos e uma sala usar una inteira, a sala, metade, né? un A salón, metade la do mitad de un piso salón. térreo, aquela La sala mitad total del cabe piso 600 pessoas entran e nós 600 ainda vamos personas. transformar aquela Y sala nosotros vamos a colocando transformar este uma salón divisória colocando una removível, división que se va a poder permitindo remover a possibilidade de usar em duas salas, uma y sala de dejar 250 para poder pessoas usar e en outra dos sala salas, de una de 350 250 pessoas. y Então nós otra de vamos ter 350. duas salas de 600 ou Entonces vamos a tener una sala de 600 250 e duas salas de o dos 350. salas de E nós 250, estamos dos salas de trabalhando no 350. andar de cima, estou Y aproveitando para estamos informar os irmãos trabajando que nós estamos también en la trabalhando no parte de andar de arriba, en el cima, o primer piso auditório, que del será de auditorio, 1.200 pessoas, que será de mas a 1200 personas dificuldade é um arriba, pouco maior, que vai pero demorar um la pouco. dificultad es un poco Nós más y va a estamos demorar un levantando o poco pé direito, porque porque o estamos auditório, né, ficou um levantando pouco todo eso baixo el lado e não derecho, porque quedó un não poco fica bajo proporcional, né, o pé y direito no queda com o tamanho do proporcionado el lado auditório. Então derecho nós con el tamaño del resolvemos, auditorio. todo Entonces esse tempo estamos resolvimos, preparando, todo né, este tiempo estuvimos estudando preparando soluções y técnicas e estudiando las soluciones possivelmente, técnicas né, y semana que vem, posiblemente né, la na semana outra que semana já viene estaremos o la otra semana começando a estaremos levantar comenzando o pé a direito do levantar el auditório lado em derecho 2 del metros e auditorio 60, en né, 2,60 m. centímetros. Isso vai dar um Eso auditório nos va a maravilhoso, dar un um auditorio auditório talvez com maravilloso, pé direito un quase auditorio 5 metros a 6 metros, con né, de casi pé 5 a 6 metros de livre, né, altura porque del nós vamos lado colocar o derecho, corpo libre, e porque nós vamos a vamos colocar también el cielo também raso. ter aquele, né, esse edifício disponível, Y tá? Várias vamos salas a de tener ese estacionamento e um edificio auditório de disponible 1.200 con pessoas. varias Nós vamos salas y un estar fazendo a auditorio de nível 1,200, premium,
estamos haciendo un nivel premium en esto, muito bom mesmo a un para nivel muy o nosso bueno uso e também para locação para de nuestro eventos. uso y E então para nós los tivemos eventos. essa comunhão maravilhosa na Entonces noite tuvimos de esta comunión sábado maravillosa el e día sábado, terminamos viernes y hoje, sábado, né, y o terminamos, coroamento dessa vinda dos coronamos irmãos esto da região con la 6 da venida de Goiás. estos hermanos de Foi la uma región vinda 6 muito difícil, y Satanás fueron tentou una venida impedir, muy difícil. né? Satanás Houve intentó muita impedir, dificuldade nas tuvieron estradas, mucha nas rodovias, dificultad muitos en acidentes, las rutas, hubieron chuva, muchos né? accidentes, mucha Inclusive na lluvia, volta também, né? Tinha óleo inclusive de el pista. regreso Então, también assim, o había Senhor aceite en la guardou a ruta, todos, embora pero el foi Señor guardó a difícil todos los vir, hermanos. mas nós Fue sabemos difícil que venir quanto y fue mais difícil volver, pero difícil, sabemos que cuanto né, más difícil se tornan las é a cosas, vinda, cuanto certamente más difícil es la maior venida, bênção o Senhor deseja es nos dar. mayor la Tanto é que bendición que el essa Señor comunhão quiere foi darnos. maravilhosa e Tanto es que esta culminou em comunión fue São Paulo maravillosa com y uma terminó en San reunião que era uma Pablo conferência. con Nós una reunión que ya somos era una com as conferencia, crianças, nós somos porque con los mais de niños 1.100 pessoas, teníamos más de né, ali 1100 personas el domingo na reunião da igreja em São en la Paulo. Foi reunión uma de la coisa iglesia de San Pablo. de muita Fue alegria, algo de mucha alegría. realmente o Senhor falou muito conosco, El muito Señor conteúdo, habló né? mucho con nosotros, mucho E eu quero contenido, apresentar nossos y quiero convidados de presentar a hoje, nuestros né? invitados de hoy. Hoje nós estamos com Hoy estamos Guilherme, con que é de Guillermo, Itaúna, certo? que es de Itaúna, Fernandes, e também Guillermo estamos com Fernández, y Gabriel también con Damasceno, Gabriel de Damasceno Paracatu, né? de Para quem não Paracatú. conhece, eu também Para me quien no informaram agora, conoce, né? Fica ahora na me região dijeron también, yo no noroeste, conocía, né, do está al estado de Minas noroeste Gerais. del Então, estado de Minas primeiramente, Gerais. damos boas-vindas para os Entonces, nossos primero le convidados, vamos a eles dar podem, bienvenidas né, a nuestros falar pouco invitados sobre esse evento para que ellos tiveram, hablen un comunhão que poco sobre tiveram. este evento que tuvimos, la comunión que tuvimos este fin de semana. Amém. Graças a Deus, né, irmão Pedro? Amén. André, Gabriel, Gracias a por essa Dios, comunhão à hermano distância, Pedro, né? E por esta comunión que desde a tuvimos en la sexta-feira, estancia. o irmão Pedro já falava já e já estava com Desde el viernes el hermano ya hablaba em relação ao deslocamento dos irmãos, né? Citou novamente aqui. en relación E con nós tivemos, né, el movimiento de los hermanos. uma certa dificuldade também, né, para voltar. Y en la, Um irmão en la, da nossa cidade aqui, ele en nuestro regreso tuvimos una pequeno cierta acidente na dificultad, estrada, né, uma pequeño situação sem accidente água, já chegou en a la, todos en la nós, vía, ocasionando ferimentos. más Mas, gracias al Señor a questão é que nós no hubo heridos. nós vemos, né, que o Senhor, ele além de nos passar essa grande Mas responsabilidade no final de el semana, Señor, además de pasarnos esta gran responsabilidad este fin de semana, e esse irmão que aconteceu o acidente, outro irmão também, y este hermano que le pasó este accidente en una ciudad vecina de nosotros, a él y a su esposa. Luego el Expolibero que está en la ciudad de ellos. Hay que luchar por el reino realmente. Conquistar la tierra requiere mucha lucha. Más el sentimiento nos muestra que estamos direccionados por la palabra. Nuestra amplia voluntad de nuestro lado y la del Dios Padre. Tenemos que continuar practicando las herramientas de hecho. Como fue como un punto de inflexión en el que comenzamos el viernes, el sábado, no quedando solamente en nuestra comodidad. Realmente estamos felices practicando las herramientas, más aún debemos dejar la cultura antigua y debemos dar un cambio, una vuelta en todo esto. Estamos implantando un proyecto, un sistema en los clientes. Es una cultura anterior. Tenemos que saber que la cultura es diferente, nuevos recursos. Tenemos que pasar las rutinas para los demás sectores. En la iglesia también está pasando igual. El Señor dio para algunos hermanos, dio la visión, más ahora estamos en el momento de todos
tomar la responsabilidad. Ahora tenemos un buen número de hermanos ya acoplados. Ahora podemos alcanzar muchos más hermanos y expandirnos. Este es nuestro sentimiento aquí también, el cual comenzó el fin de semana. Ya comenzamos a trabajar nuestra microrregión. Ya estamos operacionalizando las herramientas, ayudando a los hermanos, los TCI, a una forma más efectiva para trabajar con estas herramientas. Buenas noches, hermano Pedro, Guillermo. Con mucha alegría poder participar en la comunión del fin de semana pasada. Yo recuerdo que el año pasado yo participé en esta comunión también, ahí en la estancia. Y me acuerdo que habían más o menos 200, 250 hermanos. Y ahorita estábamos 500 hermanos. Muy bien. Lo que el hermano Pedro habló sobre el punto de inflexión, donde las cosas pasan. Yo estaba pensando el viernes y reflexionando. Estábamos practicando con las herramientas, con alegría. Es una imagen que está en mi cabeza. El hermano Pedro hablaba de las herramientas y de repente arregló la silla y miró a los cooperadores y dijo, ahora es que vamos a comenzar a trabajar. Yo estaba sentado bien de frente al hermano Pedro mirándolo. Y ahí mi barriga se enfrió. A gente teve a oportunidade de ir familiarizando, né, com as ferramentas. O Senhor nos deu aí 1 ano e 10 meses para poder testar. No noroeste de Minas, a gente testou, apesar da gente não saber que era um teste, mas a gente estava praticando. O envolvimento do TCI ali com a casa de adolescentes mudou a vida da igreja ali em Paracatu. El movimiento con el TCI, la cual transformó la iglesia ahí en Paracatí. Entonces, la cuestión es aplicar las herramientas y no quedarnos acomodados. Ahora es que vamos a comenzar a trabajar. Amén. Bueno, la comunión con la región 6 fue con mucha alegría, porque es una región totalmente alineada, con los cooperadores son muy alineados, con la obra, con la dirección de la palabra. Entonces escuchamos varios testimonios muy positivos, muy alentadores de cómo ellos están avanzando, tanto como también en la casa de adolescentes, como también aplicando la herramienta TCI, Tropa, Capitanes e Intendentes, y especialmente en la región 6, es un punto característico que tenemos equipos de colportores liderando y usando la herramienta TCI, yendo a varias regiones que necesitan ser, las iglesias que necesitan ser emancipadas, fortalecidas, y también ciudades nuevas que necesitan ser implantadas en la vida de iglesia, nuevas ciudades. Hemos visto que estas herramientas funcionan en esta región, en la región 6, porque los testimonios son con mucha alegría. Y el sentimiento general es que estamos en el mejor momento de la vida de la iglesia. Todos están muy felices, muy alegres, en un ambiente maravilloso, hasta donde el Señor nos encaminó. Pero el Espíritu nos dio un sentimiento de que todo aquello era una preparación que el Señor nos dio, era una preparación para que podamos ahora avanzar en una escala más larga. Entonces yo pregunté que este éxito en la aplicación de una determinada herramienta o de un conjunto de herramientas, ¿será que eso está generalizado? ¿Será que todas las iglesias se están aplicando? ¿Será que todas las microregiones están teniendo esas experiencias? Entonces, la preocupación de aquí en adelante es que estas herramientas, de la manera que están siendo aplicadas,
sean de uso generalizado por todas las iglesias, por todas las microregiones. Esto es como Andrés explicó, es como una nueva herramienta necesita hacer un cambio y necesita cambiarse la cultura y necesita también, esa herramienta necesita tener un test primero, la testeamos primero y ahora sí, la probamos y ahora sí la vamos a aplicar en varias escalas para todas las iglesias, todas las regiones, para todos los hermanos y en todos los continentes. Voy a relatar un poco la historia. Quien nos acompaña, no piense que estamos perdiendo tiempo y no estamos hablando del mensaje. En verdad, esto es parte del mensaje. Es parte del mensaje 25, que es cuando el Señor nos dijo que nos daría la tierra a su descendencia de Abraham y el pacto para darle la tierra. Entonces, hablando rápidamente, el Señor realmente usó el ministerio hermano Don y preparó las herramientas. Porque nuestro hermano no era teórico ni teólogo, ni tampoco un seminarista de Biblia. Era un hombre muy práctico y conforme el Señor le encargaba para liderar a las iglesias aquí en América del Sur, él fue siendo usado para darnos muchas herramientas. Y todas estas herramientas son para que se torne posible la operación de la expansión de la obra del Señor. Y él mismo en Estados Unidos, en Book Café, en Miami, ahí al comienzo, nos dijo que si nosotros continuábamos solamente manteniendo la vida de la iglesia en varias regiones en los Estados Unidos, con el tiempo íbamos a desaparecer. Nosotros necesitábamos de la expansión, necesitábamos expandirnos. Y para la expansión, el colportaje es la herramienta llave para la expansión, clave. Entonces, en todo este tiempo tuvimos mucha dificultad en implantar tal vez no, sino en mantener y desenvolver esta herramienta que es el colportaje dinámico. ¿Por qué? Porque financieramente no cerraban las cuentas, no podíamos mantener por mucho tiempo. Entonces, gracias al Señor, ocurrió algo, que en 2017, a partir de ese año, el Señor nos dio el colportaje dinámico. Surgió de la nada, fue un regalo de Dios y de pronto también comenzamos a entender que por la palabra hablada de la boca de Dios, en el momento presente, y cuando la iglesia cree que la palabra en sí, hablada por Dios, es la que ejecuta la obra de Dios, eso llevó mucho tiempo para entender, pero cuando entendimos, comenzamos a aplicar inmediatamente en el comportaje dinámico, y eso funcionó y cambió todo nuestro CPF. El CPF pasó a centrarse y alinearse con la palabra profética liberada todas las semanas. Entonces eso dio un impulso muy grande y voy a cortar un poco la historia, porque el Señor, además de la red de cuidades que el Señor nos dio en las iglesias, surgió entonces los adolescentes como respuesta de la promesa del Señor en 2020. Cuando nos profetizó Salmo 110, versículos del 1 al 3, porque Dios quiere hacer su voluntad, que su voluntad suceda a través de su iglesia, pero el Sión es el que le va a dar a él el cetro de poder para él poder dominar sobre sus enemigos. Así entonces, las iglesias se presentaron para esta lucha final, porque llegó el momento de la aurora, llegó el momento del amanecer. Solo que los líderes de la iglesia necesitan ayuda, una herramienta, y esa herramienta son los adolescentes que cayeron del cielo como gota de rocío.
Eso nos dio y cambió totalmente la vida de iglesia. Con la simplicidad de ellos, con el amor que ellos tienen por la palabra, ellos son un ejemplo nuestro de realmente dedicarse y ser empeñados en el amor por la palabra. Y el coraje que la palabra les daba para salir y predicar el evangelio y encontrar las personas. No tienen obstáculos. Los adultos a veces tenemos nuestra propia cultura y nos quedamos a veces, pero los adolescentes no tienen miedo y van adelante. Entonces la operación Ven y Ve funciona, la operación Misión Familia misiona para que ellos no tengan dificultades. Y eso cambió el perfil de la iglesia y a partir de ahí el Señor nos dio tropas, capitanes, nos dio intendentes y los hermanos más maduros también comenzaron a entender que necesitan entrar en el juego para la logística y dar apoyo para que esta herramienta funcione efectivamente. Y entonces vino la herramienta TCI. Después de esto, percibimos la región 6, el hermano Fabiano lideró este frente usando a los colportores y con equipo de colportores junto con el TCI comenzaron a emancipar a las iglesias y también hoy están levantando nuevas iglesias con esta herramienta maravillosa. Así, no puedo detallar tanta porque hay tantas herramientas, pero las herramientas nosotros las estamos usando de una forma combinada. Es un compuesto de herramientas. No existe una herramienta usada aisladamente una de otra, sino toda junta. Y gracias al Señor que hoy nosotros tenemos a nuestra disposición todas esas herramientas. Pero ¿cuál fue el punto? ¿Por qué hoy es un punto de inflexión? Porque nosotros percibimos, principalmente por la palabra, que cuando Lot se separó de Abraham, ahí cambió mucho. Porque Dios había llamado a Abraham para salir de la casa de sus parentelas, de sus parientes. Y Dios sabía que Lot no tendría el mismo corazón de Abraham, la misma actitud, la misma pureza. Lot aún quería tener sus propias cosas, sus propios bienes, su propio ganado, rebaño, y tenía que tener un grupo de pastores. El ganado de Abraham y los de Lot. Pero Abraham, todo lo que tenía, le fue dado por Dios. Y él consideraba todo que era de Dios, no era de él. Pero Lot no pensaba así. Entonces Lot tenía una cosa particular, una obra particular, una visión particular y sus bienes particulares. Tenía su posesión particular y no podían convivir. Entonces se separó Lot de Abraham. Y entonces, eso más o menos es lo que pasó entre nosotros. Estaban con nosotros personas que, aunque hermanos, que nosotros respetamos, pero no tenían la misma visión. Aún luchaban por algo para sí mismos, por sus propios intereses, buscando su prosperidad, su propia obra. Entonces, nosotros, gracias al Señor, todo eso fue una lucha muy grande hasta el 2023. Pero en 2024, el cielo quedó limpio y el Señor comenzó a abrir más su corazón a nosotros y estas herramientas se tornaron cada vez más eficientes. Ya tenemos un año desde 2024 y hasta ahora, 2025, hasta ahora octubre. Porque cuando nosotros hablamos, ya es sábado, el 1 de noviembre, esta comunión con los hermanos de Minas Gerais. Y entonces entendimos que el Señor, en un año y 10 meses, después que Lot se separó de Abraham, abrió su corazón, así como Jesús, después de que Judas salió, al final del capítulo 13 de Juan, capítulo 14, 15, 16, 17, para mí son los 4 capítulos, para mí estos son 4 capítulos que son el corazón de la Biblia. Dios abrió su corazón ahí.
Entonces, de la misma manera sucedió con nosotros. Solo que en esta comunión con la región 6, ¿cuál fue el punto que realmente el Señor nos mostró? Que ahora que nosotros estamos viendo que está todo a mil maravillas, cuando creemos en las palabras, realmente el Espíritu Santo hace milagros y las cosas van hacia adelante. Estamos muy alegres, pero nosotros necesitamos entender que hasta ahora fue una preparación. Ahora necesitamos aplicar esto en gran escala. Tanto que yo pedí a los hermanos de la región 6 que todas las iglesias, por menor que sea, aunque tenga 2 familias en mi ciudad, 3 familias en mi ciudad, también tienen que aplicar. Entonces, todos nosotros tenemos que pasar a aplicar todas las herramientas que el Señor nos dio, y si necesitamos de ayuda, tenemos que pedir ayuda. Tenemos colportores que pueden ayudarnos. Los cooperadores están ahí que pueden ayudarnos. Entonces, a partir del 1 de noviembre, este es un punto de inflexión. Nosotros tenemos todas las herramientas en la mano. Ahora es la hora de que nosotros trabajemos. Esto es lo que Gabriel dijo. Eso fue bueno para que no nos acomodemos, porque si no, esta vida maravillosa de iglesia, fácilmente nos acomodamos. Entonces, ahora sí, tenemos que usar todo eso que el Señor nos dio y vamos a avanzar, vamos a trabajar y vamos a levantar los ojos. Le dije a los hermanos de la región 6 que levantemos los ojos como Dios le dijo a Abraham, y vamos a levantarnos y vamos a recorrer la tierra. Vamos a ir detrás con las herramientas, yendo a cada ciudad, vamos a tomar posesión de la tierra. Entonces, más o menos, es un poco largo mi discurso, pero es importante mostrar a los hermanos lo que sucedió y qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. De aquí hacia adelante vamos a trabajar de una manera generalizada, todas las iglesias, todos los hermanos, iglesia grande, iglesia pequeña, no importa. Como un solo cuerpo, vamos a avanzar usando todas las herramientas que el Señor nos dio. Amén. Ahora usted. Amén. No necesitamos inventar la rueda. Las herramientas ya están listas. Es solamente seguir. Casa de adolescentes. Los adolescentes son simples. Ellos tienen energía y la transmiten. Voy a contar una experiencia rápida. Salimos con los adolescentes después del partir del pan y quedamos con ellos el día entero. Fuimos con 4 adolescentes líderes. Fuimos al supermercado. Los hermanos más viejos quedan un poco más retraídos, mas ellos llegan con una energía que transborda a los jóvenes. Y el resultado fue 2 casas abiertas. Estuvimos cuidando estas casas que estaban abiertas. Por otro lado, también necesitamos del colportaje. Levanta los ojos, levántate y recorre. Esto es trabajar. Si tenemos una persona que va y recorre, es un colportor. Por eso nosotros tenemos teniendo este espíritu de colportor, vamos a expandir. Necesitamos salir del reposo, levantar los ojos, no solamente pensando en nuestra ciudad. No podemos estar cómodos, aun cuando estemos consolidados. Es necesario pedirle al Señor dirección y el Señor nos las va a dar. Un barrio más, familia. Cuando el hermano Pedro habló esto en la comunión, me acordé de 2 ítems. Cuando el hermano Don hablaba era de la ciudad, nunca podemos estar satisfechos. Como
cuando estábamos en el auditorio celebrando las primicias. Muy feliz. Vemos que todo está lleno, mas no nos podemos quedar con esta satisfacción. Cuando luego 10 años después hubo la misma dirección, no puedo quedarme acomodado, sino trabajar más. Trabajando en dos frentes, en el colportaje y con la energía de los adolescentes, como hablamos, de la forma como trabajamos 4 años atrás, 5 años, predicando el evangelio con jóvenes. Aún cuando practicamos con esta herramienta teníamos muchas dificultades, haciendo palabras de encorajamiento para los jóvenes, más ahora en esta época, cuando salimos juntos con los adolescentes, entendemos que esto está en la promesa y nosotros nos acogemos a esta promesa sintiendo esto, que es nuestra realidad. Y esto es tan real que los adolescentes, nosotros estamos tan impresionados con el deseo de ellos con relación al colportaje. Eso nos impresiona. La última casa de adolescentes, tomamos un adolescente y dijo, yo llegué fue para hacer colportaje. Cuando terminó la live, el sábado en la mañana, yo fui a buscar un café para salir. Vámonos, porque si no vamos a perder el tiempo. El interés de él es el deseo de hacer el colportaje. Cuando comenzamos el inicio del año para salir con el TCI, el lunes, 2, 3 adolescentes. En esa semana ya teníamos 32 hermanos valientes, y eso a las 2 horas de la tarde. Un final de semana, un feriado, un día de vacaciones, saliendo con los adolescentes. En esa semana fueron 63 contactos, casas abiertas, para expandirnos, para hacer colportaje. Es por la energía que tienen estos jóvenes. También comenté con ustedes en esta comunión de que nosotros, si ya conseguimos un grupo de adolescentes, no debemos parar. No podemos acomodarnos. Necesitamos conseguir más adolescentes. Siempre conseguir más adolescentes. ¿Por qué? Porque esos adolescentes, conforme a su edad va creciendo, ellos van siendo emancipados para formar un ejército y luchar en las calles, en otros continentes, en otras ciudades. Estarán en el frente de batalla. Por lo tanto, no podemos parar de producir adolescentes. Ya tengo 30 adolescentes, estamos tranquilos. No, tiene que producir más, porque no puede parar. Segundo lugar, yo comenté que no es solamente hacer inmersión, grito de guerra con los adolescentes. Eso por sí solo no sustenta. Ellos necesitan estar efectivamente en alguna operación. Los adolescentes necesitan participar del TCI, emancipación de las iglesias, ayudar a otras iglesias, ir a un barrio, hacer BNB, hacer misión familia, tiene que estar envolvido en alguna operación, porque si no, solo hacer inmersión y grito de guerra, sin trabajar, sin producir alguna cosa efectivamente, no va a sustentarlo, no los tiene en acción. Entonces eso no es solo para el adolescente, para todos nosotros. Si todos podemos ayudarnos y funcionamos, de esa manera seremos más efectivos. Antes de entrar a la palabra, quiero alentar, hermanos, los hermanos tienen que estar percibiendo que estas últimas semanas no usando solo valiente de David en estos live. Y justamente es para mostrar a los valientes de David
que está en la hora, es el momento de que ustedes trabajen, que ustedes coloquen sus hombros. No pueden más continuar que los cabezas blancas se estén fatigando. No, ahora está la hora que ustedes trabajen y ustedes son los ejecutivos de la obra del Señor. Voy a citar solamente una cosa para que ustedes perciban. Cómo los valientes de David son importantes y cada vez serán más importantes en la obra del Señor. Necesitamos levantar CPVista. Necesitamos llenar nuestros CPEP de CPVista. CPEP de 7 lagoas. Tiene que tener más CPVista. Solo que hasta ahora esa responsabilidad está sobre los hombros de los cooperadores y hasta culpando a los cooperadores no consiguieron llenar el CPEP, pero no. Ahora en la comunión con la región 6 nosotros tiramos esta responsabilidad sobre los valientes de David. Ustedes, valientes de David, tienen que ejecutar, van a llenar los CPEP. Y eso para todas las regiones, usando ese ejemplo del CPEP. Imaginen todas las otras cosas. Vamos a trabajar y vamos a trabajar justamente a través de gestión, de la gestión de la edad de los valientes de David de 30 a 50 años. Claro que los que están más de 50 años no quiere decir que no trabajan, por el contrario. Ellos continúen con su madurez, haciendo la supervisión de la obra, dando mayor fuerza a ustedes, pero la parte intelectual y de poner el brazo es con ustedes, con los valientes de David. Entonces yo creo que esta nueva etapa vamos a tener más fuerzas y más valientes. David entiende su papel. Y yo aprovecho para alentar a ustedes de esta edad. Entonces, el capítulo 15 de Génesis, ahí, para quien no entiende cómo se clasifica, capítulo 15, en verdad, ahí habla del pacto que Dios hace con Abraham en relación al descendiente. Y también el pacto o alianza que él hace con relación a la tierra, que le prometió. Si usted consigue entender de esta manera y estructurar el texto de esta manera, usted entenderá mejor. Entonces, el pacto, alianza o pacto es más fuerte que la promesa. Hasta ahora Dios le había dado una promesa a Abraham con relación a la descendencia y tierra. En el capítulo 12 de Génesis, el versículo 7 dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces, la promesa de Dios incluye estos dos ítems, descendencia y tierra, descendencia y tierra. En el capítulo 13, en el versículo 15, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Pero sin embargo, en el capítulo 15, él comienza a firmar esa alianza con Abraham. La alianza es algo más firme que una promesa. Entonces, él dice en relación a la descendencia. Solo. Capítulo 15 comienza así. Después de estas cosas vino la palabra, el versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Entonces, aquí hay que entender el contexto, que Abraham terminó de vencer un gran ejército de 4 reyes con 318 hombres. Eso yo ya hablé, ya fue dado esta materia, entonces no voy a volver sobre eso. Hoy tenemos estos adolescentes que se tornan jóvenes, que son los nacidos en casa,
Ellos son muy fieles. Ellos aman la palabra. Ellos saben de dónde sacar fuerza y poder en la obra del Señor, de dónde sacar la energía, que es de la palabra del Señor. Por eso ellos son tan poderosos. Porque poderoso es el espíritu que ellos accionan. Entonces el Señor alienta a Abraham y le dice, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande, porque tú no quisiste enriquecerte de los bienes recuperados del pueblo de Sodoma. El Señor le prometió un galardón mucho más que eso, que aquellos bienes. Y aplicando para nosotros que estamos trabajando en la obra del Señor, en esta lucha, no es fácil. Sabemos que tenemos una lucha muy difícil para conquistar la buena tierra, pero Dios es nuestro escudo. No necesitamos tener miedo. Pueden venir ataques, espadas, misiles, pero Dios es nuestro escudo. Y nuestro galardón será sobremanera grande. Versículo 2, y ahí entra el asunto del heredero. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo. Por fin Abraham se desahogó, porque yo dije todo este tiempo Dios le prometió la tierra para él y su descendencia, pero no tenía hijo. Entonces, y entonces dice, y el mayordomo de mi casa es el Damaseno Eliezer. Ese será mi heredero. Y Dios le dijo, versículo 3, luego viene palabra 4, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Versículo 4. Y el versículo 5, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Es interesante que hasta ahora, cuando Dios habló de la descendencia, en lo máximo, en el capítulo 13, 16, dice, haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Entonces el polvo de la tierra, que aquí ciertamente se refiere a la descendencia terrena, que son los hijos de Israel. Pero de pronto Dios le dice le habla sobre las estrellas del cielo. Aquí Dios en verdad Dios está queriendo mostrar algo más largo, más lejos, porque el cumplirse de ese pacto con respecto al descendiente tiene algo más presente y algo más futuro. Lo más presente serían los hijos de Israel. Y el cumplirse de ese futuro, de la promesa, sería el surgimiento de Cristo, la venida de Cristo. Son en tiempos diferentes. Esa descendencia es como la estrella del cielo. Entonces cuando Dios promete la tierra, promete a la descendencia terrena. Realmente es la tierra de Canaán, Palestina. Pero cuando Él promete la descendencia celestial, Él promete toda la tierra. Entonces nosotros somos esa descendencia celestial y nuestra descendencia sobre toda la tierra. Y por eso luchamos para que Cristo sea cabeza sobre todas las cosas y encabezar toda la tierra. Y entonces, por eso entra, yo no voy a poder comentar mucho, pero en Gálatas 3 dice, que el pueblo, los de la fe son hijos de Abraham. Entonces acá Dios incluye los de la fe. Está en Gálatas 3 eso. Gálatas 3:29 también dice que si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois herederos según la promesa. Entonces Dios ya estaba visualizando la iglesia, estaba viendo para nosotros cuando Dios prometió eso. En el versículo 6 dice que creyó en el Señor, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y versículo 1 dice, vino la palabra del Señor. Entonces,
Entonces, ¿cómo es que Abraham? Él fue creyendo cada vez más en la palabra del Señor. Pero él creyó en el llamamiento primero, cuando lo llamó para salir de Ur de los Caldeos. Él fue hasta Harán. Después le aparece de nuevo. Y salió de Harán y vino a Siquem, a Canaán. Entonces, eso muestra que la fe viene por el hablar del Señor, por la palabra de Dios. Eso es muy importante, porque la gran mayoría de cristianos no están claros, creen que fe es una capacidad propia. Yo tengo fe en esto, fe en aquello, pero la fe, según Romanos 10:17, la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Entonces, conforme Dios habla y usted cree, porque oír es creer, oír y creer. Entonces, cuando usted oye la palabra, por eso yo hablé primero de Samuel, capítulo 15, cuando Dios le dijo a Saúl, esté atento a mis palabras, tienes que oír mis palabras, tener los oídos atentos a mis palabras y creer. Y cuando usted cree, usted tendrá fe. Y la fe va creciendo conforme Dios va hablando, usted va escuchando y va creyendo, oyendo con fe. Entonces, cuando Dios prometió darle una descendencia tan numerosa como la estrella del cielo, Abraham creyó y esto le fue contado por justicia. Y a partir del versículo 7 en adelante, ahí es en relación a la tierra. Entonces, hasta el versículo 6 es el pacto con relación a la descendencia. Y versículo 7 en adelante es con respecto a la tierra. Y con respecto a la tierra, Dios hizo alguna cosa más fuerte, que le mandó decir que tome una vaca, una cabra, para mostrar que él, para obtener la tierra, en verdad, como él está mirando para la iglesia, para que nosotros conquistemos la tierra, está la necesidad del sacrificio de Cristo. Hay necesidad que el sacrificio de que Cristo sea partido al medio y ofreciese como ofrenda por el pecado, se ofreciese como oferta de paz para reconciliarnos con Dios y se ofreciese como holocausto, la ofrenda quemada, para apaciguar y agradar a Dios. Entonces, Cristo hizo ese trabajo de reconciliación, de perdón de pecados, para que nosotros podamos hoy hablar en heredar y ser herederas de la tierra. ¿Quiénes somos nosotros para heredar la tierra? Pero necesitamos de las dos aves que nos fueron partidas. Esas dos aves significa la resurrección de Cristo. Entonces no es solo morir, el pecador morir, el viejo hombre morir, sino que está la necesidad de que el nuevo hombre nazca y viva en resurrección. Solamente quien vive en resurrección es que puede tomar posesión de la tierra. Entonces, ese es el pacto que Dios hizo con Abraham en estos dos sentidos. Con relación a la descendencia, que fue hasta el capítulo 6, al versículo 6, no hizo Dios algo más fuerte, porque Dios aún iría a probar a Abraham, capítulo 16 en adelante, porque el capítulo 16 él fue reprobado y engendró a Ismael. Entonces, él no gastó mucho, pero con relación a la tierra, Dios mostró que habrá un proceso que para que la iglesia tome posesión de la tierra es gracias a la cruz de Cristo, la muerte y resurrección de Cristo, y nosotros tenemos que vivir una vida por la resurrección de Cristo para conquistar esa tierra. Hasta ahí voy a hablar estos puntos para que ustedes compartan. Amén. Es una cuestión de oír y de oír y creer y ejecutar. Cuando ejecutamos es un escudo que se pone de frente a nosotros.
porque nosotros estamos viviendo en resurrección. Es el camino de Abraham y es el camino que hoy tenemos nosotros que recorrer. Oír atentamente la palabra profética, creer y ejecutarla. Porque cuando yo digo que yo creo, yo reflejo la obra del Señor. Amén. Y el oír por la fe es lo que tenemos que practicar siempre. Y eso va a ser siempre en el mismo día, usando las herramientas para que esta fe, porque la fe no es algo propio mío. Yo tengo fe, algo que es de mí. Yo voy oyendo la palabra y ella va entrando en mí y ella me va sustentando. Se va quedando más en mí hasta esto mismo, que como que el Señor murió haciendo nuestro sacrificio. Cuando yo leo esta porción, que yo soy sepultado con Cristo y yo tengo parte de su resurrección. Cuando yo leo esto, cada vez que yo lo leo y lo disfruto, parece más verdad. Yo hago parte de la muerte de Cristo. Todo mi viejo hombre está ahí, fue sepultado y ahora soy un nuevo hombre. Mas ahí el testimonio no es para quedar solamente en teoría, es para ejecutar esta alianza que el Señor hizo con nosotros para tomar posesión de la tierra. Entonces, mi sentimiento es siempre encorajar a los hermanos y a mí también. El Señor nos dio varias herramientas para estar siempre practicando el oír de la fe, para que nosotros ejecutemos la promesa que el Señor nos dio, que tomemos pose de esta promesa. Entonces, siguiendo aquí, en el versículo 12, dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Entonces, ¿por qué? En medio de las ofrendas para el pacto, para darle la tierra, vino este profundo sueño sobre Abraham. Y un gran temor y una gran oscuridad cayó sobre él. Eso para mostrar que aunque Dios promete darnos la tierra, no es que de pronto Él saca a las personas que están en la tierra y de pronto Dios nos da la posesión de la tierra. No, nosotros tenemos que luchar. Entonces, nuestra lucha en verdad está concretizada. Esto está diciendo la propia profecía, que es el evangelio que Dios predicó a Eva, diciendo que había dos reinos que estarían luchando. La descendencia de la serpiente luchando contra la descendencia, contra el descendiente de la mujer. Infelizmente, quien tomó cuenta de este mundo y de la tierra y tomó posesión de ella, usurpó esta tierra, es Satanás.
Tanto es que en Efesios capítulo 6, versículo 11, dice que nos revestimos de toda armadura de Dios contra las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es verdad, habrá lucha, porque esta tierra, cuando usted dice, hay que tomar posesión de la tierra, pero esta tierra está en la mano de Satanás, infelizmente. Él es el príncipe de este mundo. Entonces nadie va a entregar la tierra gratis. Habrá que pelear, habrá lucha. Entonces ahí dice que gran temor y oscuridad cayó sobre él. Y entonces ahí dice que hubo en el versículo 17, se veía un horno humeando. Este horno es para probar, juzgar, para quemar. Y una antorcha de fuego es para iluminar. Eso nos remite a Deuteronomio, cuando el Señor dijo que hizo el pueblo de Israel pasar, déjenme ver, pasar por sufrimiento, por hambre. Capítulo 8 de Deuteronomio, versículo 2. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte. 40 el número de juicio, de prueba. Por eso es este horno. Todo pueblo de Dios para tomar posesión de la tierra necesita ser probado, necesita ser juzgado por Dios. Entonces estos 40 años fueron para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces, aquí dice mandamiento o palabra, es guardar la palabra. Y te afligió, te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que tú no conocías, tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. No luches solo por el pan terreno, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Este es el punto importantísimo. Si nosotros queremos tomar posesión de la tierra conforme Dios prometió y como Dios hizo ese pacto, primero necesitamos la cruz de Cristo, necesitamos la resurrección de Cristo. En segundo lugar, necesitamos de la palabra. La palabra de Dios es la que nos da vida. Esta lucha tendrá suceso, éxito, si nosotros apreciamos la palabra del Señor. Por ella venceremos, por ella viviremos. Y por eso, cuando nosotros pasamos por pruebas, y entonces Dios nos ilumina, tanto para vencer las pruebas, para ser iluminados, nosotros estamos de la palabra. Gracias al Señor, hoy la vida de la iglesia está pautada en la palabra. Sin la palabra no hay dirección, no hay gobierno de Dios, no hay encabezamiento. El Espíritu no hace milagros y nosotros nos quedamos parados y no tomamos posesión de la tierra nunca. Pero gracias al Señor que esta parte nos confirma que hoy nosotros necesitamos de la palabra del Señor. Por otro lado, nosotros para entrar en la buena tierra de Canaán es para expulsar a los amorreos. ¿Por qué? Porque su iniquidad, su maldad llegó hasta los cielos. Y el Señor está en la hora, dijo, de juzgar la iniquidad de ellos. Y al final del mensaje yo dije, principalmente, Dios quería aniquilar los gigantes. Que ahí en Génesis 6 dice que estaba esta mezcla. Imagínense si esto se esparciera. El ser humano terminaría
mezclado y no sería el ser humano quien podría hacer la voluntad de Dios, para lo cual Él lo creó. Entonces, entrar en la buena tierra es para aniquilar toda obra de Satanás y todo lo que Él dejó para intentar frustrar el plano de Dios. Entonces, hermanos, tanto es que al final, y yo también dije que por causa, justamente, por fallar en oír la palabra del Señor, ellos terminaron. Entraron en la tierra, pero terminaron siendo dominados por las costumbres de las naciones. Ellos fueron dominados por la idolatría que imperaba en aquellas naciones. Y ellos pasaron a practicar abominaciones y pasaron a perseguir a los profetas. No oyeron a los profetas. Tanto el reino del norte y el reino de Israel fueron llevados en cautiverio para Asiria, y luego el reino de Judá, el reino del sur también, por no oír la palabra, por no oír a los profetas del Señor, y la palabra del Señor, fue Jerusalén destruida. El templo fue quemado, fue destruido, y ellos todos fueron llevados al cautiverio babilónico. En vez de ganar la tierra, terminaron perdiendo la tierra. Y en cuanto a nosotros, no podemos entrar más en esta trampa. Nosotros queremos entrar no debemos entrar en las costumbres de las naciones, en la idolatría, confiando en la fuerza sobrenatural de los seres angelicales, de los ídolos. Nosotros confiamos en la palabra del Señor y tomaremos posesión de la tierra. De la manera como nosotros estamos, vamos a trabajar, vamos a ganar toda la tierra, y de aquí en adelante, después de este punto de inflexión, nosotros estaremos en la recta final. Y al fin, yo dije, usando aquel ejemplo de Michael Jordan, no tenemos que relajarnos, acomodarnos. Vamos a dar todo de nosotros. Aún en fase de la muerte, no amaremos nuestra propia vida. Vamos a dar todo de nosotros, 110%, para que el reino de Dios y de Cristo sea implantado más temprano por la iglesia, por Sion. Ahora yo hablé mucho. Voy a dejar que Andrés hable primero y después entran ustedes dos. Amén, hermano Pedro. Esa parte de que Abraham creó en la palabra, esto tiene mucho que ver con nosotros. Oír atentamente. Necesitamos escuchar los detalles. Cuando escuchamos la comunión de la región 6, ahí está, tenemos los detalles de esta. No podemos detenernos, dejar de tener atención por la palabra, porque ahí podemos ver que realmente creemos que Cristo hizo la obra en nuestro lugar. Murió por nosotros, nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros para salvarnos y también para que esta obra pueda ser completada. Es nuestro compromiso. Hablamos también para preparar la conferencia de tropas, capitanes. No puede ser genérico. Ahora tenemos que transcribir más esta palabra para que esta fe produzca el servicio. No es algo así liviano, que vamos llegando y pegamos esta palabra, tomamos esta palabra y tenemos, esta es una alianza. También me ha impresionado que a pesar de ser una promesa, una alianza, no es fácil porque ya está siendo trabada en un ambiente donde el enemigo está gobernando. Él no va. Tenemos los elementos, las herramientas en las cuales podemos ser eficientes. Tenemos la palabra. No podemos perder esto.
ni un segundo, com toda essa história da promessa. como el pueblo de Israel con toda esta historia de la promesa. Deus ter cumprido sua promessa dizendo que eles iriam para o Egito, Y sairiam Dios depois de 400 anos, cumplió su promesa diciendo que vivirían en el pueblo de Egipto y saldrían de ahí. Aun cuando salieron de la tierra, de esta tierra, dejaron de escuchar la palabra y no estuvieron firmes. Entonces, nuestra intimidad con la palabra profética es tener amor a esta. Vai ter lutas, né, irmãos? Não é que vai ser fácil. Va a haber lucha, Vocês no va a ser vieram fácil. sob luta, né, para chegar, voltaram, teve Ustedes ataques, tuvieron lucha mostrando para que llegar, Satanás não está feliz. mostrando que Satanás no está feliz, los que vinieron de Mina. Nas suas regiões, Fabiano deve estar já Estando el Expolibrio en sus regiones, nesse momento com TCI. Então, estando en su terreno con los TCI. Esto es muy importante. Não vai ter momento que a gente vai para o fácil, né? Ló escolheu a vida. No va a haber ningún momento en lo cual va a ser fácil. E a gente está amando essa palavra e tem essa energia. Nosotros estamos amando esta palabra y siendo energizados por ella. Câmara de energização, câmara de ressonância, a gente está teniendo cámara de energización, donde estamos todos juntos participando, los de la región 8. No hay diferencia, la palabra es para todos, todos estamos practicando, estamos acoplados con responsabilidad en ella, emancipando familias, grupos familiares, iglesias. Así como sabemos que la obra está siendo hecha en África, en la misma obra, realmente tenemos mucha responsabilidad con esto. Fue muy fuerte. Tenemos que continuar siguiendo esto. Estos dos ítems. Él fue el horno y la antorcha. Fue suficiente para nosotros sacar de nosotros toda pasividad, aun cuando encontramos que estamos trabajando. La palabra funciona. Cada vez en mi experiencia, todos los domingos de la noche, cuando escucho la palabra, termina estando en esta fogata. Solamente que ahora podemos ver la antorcha que nos ilumina para trabajar con estas herramientas. Esta antorcha está siendo usada. Es para eliminar toda desobediencia. El Señor quiere que nosotros tengamos parte ganando esta tierra a través de la palabra de encorajamiento. Para mí es no apartarse de esta palabra, mas oírla con diligencia, atentamente, no solo por cumplir un protocolo, sino oírla de forma diligente para que ella vaya encorajándonos y a trabajar y llevándonos a dónde vamos a trabajar, qué herramienta utilizar en esta ciudad, en este momento. Es la palabra que va direccionándonos. Amén. Es una promesa que se volvió una alianza. Hasta ahí estaba todo muy tranquilo, quieto. Es la toma de la posesión. Es a través de una guerra. Lo mejor para nosotros es apegarnos a la palabra atentamente, como habla el hermano Andrés, haciendo transcripción. Estar en mayor contacto. Nosotros necesitamos estar a lo máximo aproximado de la palabra profética del hermano Pedro también, porque esta es la palabra que va a hacer la diferencia. Los valientes de David, los que conducen la obra, es realmente la palabra, porque nos comenzamos a mezclar con otras cosas. Entonces la energía viene enfriándose. Entonces no debemos apartarnos ninguna hora de la palabra profética. Entonces, solo para que los hermanos sepan,
este live estamos grabando el día miércoles y será transmitida normalmente el día jueves, porque mañana temprano jueves yo estaré con un grupo de hermanos, estaremos viajando a Asunción y pasaremos el día en Asunción teniendo comunión con los hermanos de Paraguay, y de ahí nosotros vamos a viajar a Corrientes, en Argentina, y el fin de semana tendremos la conferencia en Argentina. Entonces, los hermanos estén orando por nosotros, por este viaje, por esta conferencia, y también informar a los hermanos que esta noche, miércoles a la noche, están viajando varias guerreras del Señor para Asia, para sustituir al equipo que volvió de Asia. Y varias guerreras están yendo para Asia. Para nuestra lucha ya no es fácil la lucha, pero creemos que por la intercesión del cuerpo y del sumo sacerdote Melquisedec, el Señor dará un buen éxito a estas guerreras nuestras, y también irán otros más en el otro día. Que el Señor las guarde en este viaje y hagan un buen trabajo en Asia. André, ¿cómo finalizamos ahora? El hermano Gabriel puede orar por nosotros, por las hermanas que están viajando hoy, por el viaje, y terminamos con su oración. Señor Jesús, Señor, te alabamos por la palabra profética que nos ha dado la dirección. Señor, nosotros queremos agarrar esta palabra profética. Bendiga el viaje del hermano Pedro y los cooperadores. Mire las hermanas que están saliendo para Asia. Que el Señor pueda conducir estos viajes. Que la palabra pueda hacer la diferencia en estos lugares. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bueno. Buenas noches para todos los hermanos. Amén. Amén.